Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, volvemos otra vez con nuestro curso de JavaScript y en este caso vamos a ver los tipos de datos, ¿vale? Entonces vamos a ver una pequeña introducción sobre todos los tipos de datos que nos podemos encontrar en JavaScript y iremos profundizando en cada uno de ellos a medida que vayamos avanzando con los vídeos. Bueno, el concepto de tipo de datos es un concepto muy importante para trabajar con variables. Es importante saber con qué tipo de datos estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un documento en HTML5 y voy a poner un pequeño ejemplo, ¿vale? Cuando yo tengo un dato X que se llama, que tiene una cadena ADA a la que le sumamos un número, esto no tiene sentido. Realmente es muy raro que nosotros vayamos a asignar a una variable una cadena más un número, ¿vale? En la mayoría de los lenguajes de programación esto daría un error, porque no entiende que estemos intentando sumar una cadena y un número. Sin embargo, JavaScript es algo que controla y para ello lo que hace es convertir este número en una cadena. Siempre que intentemos sumar a una cadena cualquier cosa, lo va a convertir en cadena todo. Entonces, si nosotros hacemos un alert de esta X y vemos el resultado, veréis que pone ADA 15. Es como si hubiéramos sumado ADA más 15 entre comillas. ¿Vale? Entonces, esto hay que tener en cuenta que cuando nosotros trabajamos con JavaScript, en la asignación en los tipos de datos va de izquierda a derecha. Por tanto, si yo pusiera 2 más 5 más ADA, lo primero que hará será sumar el 2 más 5 y a continuación el ADA. Por tanto, ¿qué resultado tendremos? Pues 7 ADA. Vale, hay que tener en cuenta esta asignación y valorar si nos compensa sumar números y cadenas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora los tipos de datos que nos vamos a encontrar. En primer lugar tenemos los tipos de datos cadenas o strings, ¿vale? Los tipos de datos cadenas van a definirse con comillas simples o dobles. Una cadena puede ser ADA y otra cadena puede ser, entre comillas simples, Lovelace. Si yo quiero mostrar el resultado de esto, no tendría más que hacer cadena más cadena 2. Bueno, en este caso nos lo va a juntar, voy a poner aquí un espacio y veréis que el resultado nos lo muestra correctamente. No le importa que hayamos puesto comillas simples y comillas dobles. Sin embargo, si yo quisiera mostrar esas comillas simples, podría hacerlo dentro de una propia cadena. Entonces voy a poner var cadena 3 es igual a ADA y entre comillas simples Lovelace. Entonces, cuando muestre cadena 3, veremos como resultado ADA y entre comillas simples Lovelace. Es una manera de poder mostrar estas comillas simples. También podríamos hacerlo utilizando caracteres de escape, ¿vale? Pero lo veremos más adelante. Esto en primer lugar. Vamos a seguir ahora con los números. Vale. Los números pueden ser definidos como números enteros, de tal manera que nosotros únicamente escribimos un dígito o varios dígitos, sin utilizar el carácter punto, que es el que nos sirve para separar los enteros de los decimales, o bien podemos hacerlo así, con un entero o con un decimal, separando con el operador punto, no con el operador coma, ¿vale? El operador coma es el que utilizamos nosotros en España para separar los decimales de los enteros, pero en este caso y en la mayoría de los lenguajes de programación se utiliza el operador punto. Entonces, si yo quiero mostrar el resultado de sumar el entero más el decimal, obtendré como resultado, vamos a verlo, la suma de el entero y el decimal. También podríamos utilizar la notación científica. Bueno, la notación científica es un tipo de notación que se utiliza para números muy grandes o muy pequeños. Y se expresa con un número, por ejemplo 1, 2, separado con una E y el exponente al que nos referimos. Bueno, ¿qué es esto del exponente? Cuando tenemos un número en notación científica, lo que va delante de la E
va seguido por el número de ceros que indica lo que va después de la E. Para ver una muestra voy a poner científica y veis que el resultado es 12 seguido del número de ceros que viene indicado después de la E. Como veis aparecen 12 y 5 ceros. Bueno, lo habitual en notación científica no es hacer este tipo de muestras. Se suele hacer un solo entero seguido de un número de decimales y a continuación la E o el exponente y el número de ceros o de decimales que queramos poner. Pero en este caso JavaScript nos permite las dos maneras. También podemos hacer lo contrario, o sea, podemos utilizar la notación científica en lugar de con números mayores que 0, podemos hacerlo con números superiores al 1, podríamos hacerlo con números entre 0 y 1, por ejemplo, utilizando la notación científica, pero el número de decimales lo pondremos con un menos. Entonces, si yo muestro esto, me va a poner 0,00012. Es decir, este 12 como si lo dividiéramos por 100.000, es decir, un 1 seguido de 5 ceros. También podríamos poner números negativos. Para ello solo tenemos que poner delante del entero el signo menos. Y el resultado lo tenéis aquí. Voy a dejarlo así. Y voy a continuar con los valores booleanos. Tanto las cadenas como los números, como los booleanos, como todos los tipos de datos los vamos a ver con más profundidad más adelante. Bueno, los tipos booleanos solo pueden almacenar dos valores, el valor cierto y el valor falso. En este caso me voy a crear una variable que va a contener el valor cierto y otra variable que va a contener el valor falso. Entonces tenemos que escribir con true y false. Si nosotros mostramos esto, veréis que el resultado es true, bueno, en este caso, y si pongo falso, me mostrará false. Los valores booleanos se utilizan para evaluar condiciones, que también veremos más adelante. Vamos a seguir ahora con los arrays. Bueno, un array, que también veremos en profundidad, es un conjunto de valores que se pueden almacenar en una especie de estructura. Cuando utilizamos variables en JavaScript, o sea, arrays en JavaScript, los vamos a crear poniendo igual y corchetes, y todos los valores que se guarden en el array van a ir entre los dos corchetes. Podrían ser valores numéricos, valores booleanos, valores de cadena, etc. Entonces, en este caso, este var lista, voy a almacenar, por ejemplo, números. Tengo 1, 4, 6, 8. Si yo me quiero referir al primer valor de la lista, siempre hay que tener en cuenta que los arrays empiezan por la posición 0. Por tanto, si yo muestro alert lista de 0, me va a mostrar el valor 1. Si yo pusiera el 0, 1, 2, por ejemplo, me va a mostrar el valor 6. Igual que tenemos esto, podríamos almacenar, por ejemplo, cadenas y números. Voy a decir que me muestre el valor 3 y veremos que el resultado es caracola, ¿vale? Estos arrays son un poco particulares porque lo habitual en otros lenguajes de programación es que los arrays siempre contengan el mismo tipo de datos, pero en caso de JavaScript podemos almacenar diferentes tipos de datos. Esto en cuanto a arrays, que veremos más adelante. Vamos a ver ahora los objetos. Bueno, los objetos es algo en lo que vamos a profundizar más adelante porque es un tema bastante complejo, porque el propio JavaScript ya contiene unos tipos de datos de tipo objeto. Sin embargo, nosotros podemos crear nuestros propios objetos utilizando, en lugar de corchetes, llaves. Por tanto, si yo me quiero crear un objeto que se llame animal, no tengo más que poner las llaves y introducir dentro pares de tipo clave-valor. Es decir, si yo quiero almacenar los datos de mi mascota, podría decir nombre, dos puntos, el nombre va a almacenar una cadena,
Pues por ejemplo, Lola. Coma. ¿Qué tipo de animal es? Por ejemplo, tipo hámster. ¿Qué raza es? Pues raza, por ejemplo, ruso. ¿Y qué edad tiene? Pues por ejemplo, 1 año. Como veis, hemos almacenado no solo cadenas, sino también números. Esto es posible hacerlo con los objetos y veremos más adelante cómo acceder a estos datos, cómo crear objetos, etc. También vamos a utilizar un tipo de datos que es el operador typeof. Bueno, el operador typeof se sitúa delante de cualquier variable y nos va a devolver de qué tipo es. Entonces, si yo me he creado una variable cadena y quiero ver de qué tipo es, voy a poner, por ejemplo, alert typeof cadena. Mostramos y nos devuelve de qué tipo es cadena, en este caso un string. Devuelve un string. Si yo hiciera un alert typeof de, por ejemplo, cierto, vamos a ver el resultado. El primero es un string y el segundo es un booleano. ¿Qué ocurre con lista? Pues si yo pongo typeof lista, vamos a ver qué nos muestra. String boolean object. No nos devuelve el nombre array, sino que nos devuelve object. Esto quiere decir que un array lo considera como un objeto, igual que si yo pusiera typeof animal. String boolean object. Por tanto, vamos a poner tanto arrays como objetos devuelve object. Podríamos hacer la prueba con todos los tipos de elementos que tenemos aquí. Hay otro tipo de valor que es muy importante, que es el tipo de dato, undefined. Este tipo de valor nos sirve para controlar este tipo de dato nos sirve para controlar los tipos de datos que no están definidos. Por tanto, si yo digo var objeto sin definir y no le asigno nada, si yo hago un alert de objeto sin definir, voy a comentar estos y lo muestro, veréis que me dice undefined, es decir, este objeto no ha sido definido. También podría quitarle la definición a cualquiera de estos objetos que tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, pusiera que cadena es igual a undefined y mostrara cadena, pues el resultado va a ser undefined, como es lógico, ¿vale? No es lo habitual quitarle la definición a un objeto, pero se podría hacer. Bueno, devuelve undefined. También podríamos guardar valores nulos. Esto quiere decir que un objeto o una variable tiene un tipo de dato pero no tiene ningún valor, y esto se utiliza sobre todo en cadenas. Yo podría decir que cadena 4 es igual a un valor vacío. Perdón, he puesto null, es vacío. Var cadena sería un valor vacío. Si yo pongo alert de cadena 4, veréis que el resultado es nada, aparece vacío. ¿Esto por qué es? Bueno, en primer lugar, cadena 4 es un tipo de dato que es cadena, pero no tiene ningún valor, porque es vacío. Sin embargo, hay otro tipo de valores, que es el que os iba a comentar, es el valor null. Entonces yo, por ejemplo, voy a crear var animal, que era el que teníamos aquí, null. Vale, var animal ya era un objeto y le hemos asignado el valor null. Si yo ahora hiciera un alert de animal, me devuelve null. Sin embargo, si yo hago un
typeOf de animal me va a devolver que es un objeto, ¿vale? Por tanto, hay que tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, el que tenemos aquí, alert cadena 4, typeOf cadena 4, aquí pongo cadena, le sumo cadena 4 seguido de tipo y el tipo me devolverá qué es lo que almacena la cadena y qué tipo tiene. Vamos a hacer lo mismo aquí. Animal, animal, seguido de tipo dos puntos, typeOf animal. Vamos a ver el resultado. En primer lugar, cadena está vacío porque veis que no me muestra nada aquí y es de tipo string, ¿vale? Por tanto, la cadena almacena un valor vacío pero tiene una definición de tipos. Animal está definido como de tipo objeto pero no almacena nada, es un null. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser null que ser no definido. Por tanto, si en lugar de decir que cadena 4 es vacío, le asignamos cadena 4 no definido, nos dirá que la cadena es de tipo no definido, perdón, la cadena almacena no definido y el tipo es no definido. En el momento en que asignamos un undefined en lugar de un vacío o de un null, el resultado es que el tipo desaparece y se convierte en no definido. Por tanto, deberíamos tener en cuenta lo siguiente. Nulos y no definidos. Bueno, pues un typeOf de undefined devuelve undefined. Un typeOf de null devuelve el objeto. Un null, si utilizamos el operador de comparación que nos comprueba si el objeto es exactamente igual y además es del mismo tipo, nos va a devolver falso. Pero si hacemos una igualdad normal y corriente, nos va a devolver true. ¿Por qué? Porque almacena lo mismo, es decir, nada, pero el tipo de dato le da igual. En esta comparación no nos importa el tipo de dato. Bueno, y una vez visto esto, os podéis hacer una idea de todos los tipos de objetos que nos vamos a encontrar en JavaScript. Este documento lo voy a dejar almacenado en GitHub para que lo podáis descargar y podáis trastear con él. Y más adelante, en los vídeos que vienen, pues vamos a ir viendo cada uno de estos tipos de datos con los que se puede trabajar en JavaScript.